desencadenaban cualquier proceso patológico en las personas, ¿no? Y vean que a raíz de la presencia de estos estudiosos, ¿no? Como Hipócrates, como Galeno, ¿no? Nos han dado la oportunidad de que a través del tiempo tengamos la peculiaridad de poder descender al terreno propio de la causa clínica de las enfermedades. Y dentro de ello, en el Perú tenemos, como en cualquier otro país, ¿no? Que está sometido a problemas del clima, a problemas socioeconómicos, políticos, que todo el mundo los tiene, pero afecta más a aquellos que realmente están en progreso, en ascenso, ¿no? En desarrollo, ¿no? Lo cual da lugar a que seamos un medio de cultivo de ciertas enfermedades, y dentro de ellos la tuberculosis. La tuberculosis, ¿no? Es una enfermedad definida como que es una enfermedad que se afecta a los pulmones, ¿no? En una condición prevenible, se puede prevenir y a la vez se puede curar, ¿no? Y esto tenemos que ver que su agente etiológico es una micobacteria, que es el Mycobacterium tuberculoso, el cual puede dar en cualquier parte del organismo, puede ser el cerebro, las partes óseas, ¿no? De tal manera que es eminentemente pulmonar, pero que se hace secundaria hacia otros sectores o elementos de nuestro organismo. El Mycobacterium, ¿no? También es llamado bacilo de Koch, ¿no? En homenaje a un científico alemán que lo estudió y lo descubrió, ¿no? Y fue el factor desencadenante que hasta ahora se conserva, ¿no? Desde el año 1882 como el bacilo causante de la tuberculosis. Mediante esta gráfica, ¿no? La tuberculosis afecta a los pulmones, generalmente las partes superiores, los ápices, pero también puede darse a nivel de lóbulos medios e inferiores. Sin embargo, sin embargo, esta enfermedad se transmite generalmente de persona a persona a través del aire y a través de las burbujas o vesículas que eliminamos al reírnos, al toser, al conversar con una persona infectada, ¿no? Y esto o tiene la mala costumbre que esta persona hable, al hablar se contagie, ¿no? Con la mala costumbre que tiene el peruano o el pobre es de que escupe, ¿no? Tose, estornuda, y eso le permite eliminar los microbios, ¿no? Y estos generalmente se van a las vías respiratorias inhaladas, ¿no? Esto da lugar a que nosotros aspiramos los microorganismos, ¿no? Y tal vez esto nos lleva a que hagamos la enfermedad contagiándonos, ¿no? Puede ser tanto en el hogar como en el lugar de trabajo, ¿no? En los vehículos de transporte público, en los colegios, ¿no? En donde se considera que debería haber para cierta comodidad un distanciamiento, lo que estamos haciendo ahora para el COVID. Entonces, esto tiene que tener mucho cuidado en la relación que debemos tener con nuestro entorno, ¿no? Porque el contagio es muy frecuente de persona a persona. Se supone que debe haber una persona enferma para que nos dé este tipo de, a través de las personas infectadas, ¿no? Nos lleve a que nos compliquemos fácilmente con una enfermedad de esta naturaleza. Ahora, es una enfermedad que, si bien es cierto, reúne todos los pródromos, ¿no? Lo más común es de que paciente que tose por más de 15 días o 2 semanas y se acompaña de fiebre, generalmente de aspecto nocturno, ¿no? Y que cuando uno expectora, ¿no? Bota el esputo acompañado de sangre, ¿no? Esto obliga necesariamente a que se pierda sangre, ¿no? Se pierde el apetito, se pierde el peso, ¿no? Y esos son pacientes que tienen una peculiaridad, ¿no? Que tienen el sudor nocturno, lo que lo hace que lo haga muy llamativo la atención para que nosotros, paciente que tiene esta sintomatología, si además tiene dolor de pecho, le va a significar
que tenemos que descartar a la brevedad posible. Si no es por clínica, la placa radiográfica, ¿no? Y el esputo inmediatamente cuando llega a nuestras manos. Aquí es importante saber que definitivamente nosotros tenemos que encontrarnos cómo se diagnostica la tuberculosis. El diagnóstico de la tuberculosis se hace a través de la clínica, ¿no? Como ya lo hemos visto anteriormente. Y estos que cuando realmente son evaluados en los centros o establecimientos de atención primaria, ¿no? El personal de salud tiene que tomar las precauciones necesarias para hacer un buen estudio a través del producto de los pulmones, que es el esputo. Y en el esputo hay que buscar el BK, que es el primero que nosotros tenemos que captar. Pero al no haber BK, tenemos que hacer un cultivo del esputo para poder determinar qué otros gérmenes son los que están ahí en la flema, los que están comportándose como agresores de nuestro organismo. Y estas muestras, lógicamente, deben ser llevadas en envases descartables, ¿no? Limpios, secos y con rosca, con tapa. Entonces, definitivamente, ¿qué cosa nos obliga? De que el estudio radiográfico, ¿no? El estudio radiográfico tiene que ser parte del componente del compromiso que tienen todos los trabajadores del sector salud, médicos, enfermeras, ¿no? Técnicos, ¿no? Los que tienen que ver que todo paciente tosedor debe ser sometido al descarte de la tuberculosis, ¿no? Mediante una placa radiográfica que es inmediata, ¿no? Pero hay lugares donde no hay luz y no puede haber un equipo de esta naturaleza o no hay laboratorio para que nos ayude a determinar fácilmente cómo los esputos sanguinolentos tienen que hacernos sospechar que estamos frente a una enfermedad de esa dimensión. ¿Qué cosa es lo que, qué cosa es lo que tenemos que tener en cuenta para poder nosotros llegar al diagnóstico, ¿no? Hacer la primera muestra, en la primera consulta que tiene el paciente, sacarle la muestra de DK para investigar, ¿no? La presencia del micobacterio, ¿no? Y la segunda muestra, hacerla generalmente al día siguiente, mediante la cual nosotros esta prueba tenemos que hacerla para descartar al agente biológico de la tuberculosis, que es el micobacterio, o hacer los cultivos de esputo para tratar de ver la sensibilidad, ¿no? a los, a los medicamentos que se utilizan para poder darle la adecuada atención. Y es por ello que es indispensable que toda persona sospechosa de tuberculosis debe pasar por la vaciloscopía. Aún siendo esta negativa, hay que insistir generalmente en el segundo o en el tercero aparece el BK. Y eso no debe desanimarlos, ¿no? Que en la primera muestra sale la negativa, pero en la segunda también negativa y en la tercera recién se hace positiva. Muy importante, muy importante es tener en cuenta la radiografía de tórax, ¿no? Esta prueba es básica, fundamental, porque nos va a servir de gran utilidad para llegar al diagnóstico de la tuberculosis, ¿no? Y mediante la cual nosotros tenemos que ver cuál es el grado de severidad y extensión de la enfermedad pulmonar en el paciente está siendo afectado, ¿no? Y ver cuáles son las secuelas que le puede dejar, ¿no? Puede ser una bronquiectasia, ¿no? Puede ser una cavidad, ¿no? Puede ser un nódulo calcificado. Todo eso tiene que ver a través de la radiografía. Y la prueba cutánea de la tuberculina, de la PPD, mediante la cual administrando un principio a nivel de la región del antebrazo, esto nos va a dar una reacción, ¿no? a la tuberculina, ¿no? Y esta sustancia es un derivado profiláctico purificado, proteico purificado del cultivo del Mycobacterium tuberculoso. De tal manera que esta prueba, cuando ya mide más de 10 o 14 milímetros, nos habla de que, si bien es cierto, esta paciente no hace la enfermedad, ¿no? Pero
nos explica que tuvo contacto o estuvo cerca a una persona que ha tenido tuberculosis, ¿no? Mediante el cual muchas veces, sin haber hecho la enfermedad, se les da tratamiento a través de la isoniazida como un profiláctico para que no haga la enfermedad. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta lo que nosotros consideramos cómo se debe prevenir esta enfermedad. Lo que no debemos olvidar es de que todos nosotros somos vacunados al nacer. Nuestra primera vacuna es la vacuna del BCG que nos ponen al nacer, mediante la cual nos permite hacer un diagnóstico oportuno, ¿no? El diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado para este tipo de afectación. Lógicamente, dentro de ello, ¿no? El tratamiento se empieza a utilizar generalmente en personas menores de 18 años que se encuentran en contacto con una persona enferma por tuberculosis, ¿no? En donde vemos que estos pacientes tienen que ser administrados de 11 pastillas, ¿no? 11 pastillas que consisten en la rifampicina, el etambutol, la piracinamida. Entonces, todos estos tienen una finalidad de que neutralicen el crecimiento de esta bacteria, lógicamente para tratar de que esta paciente que tose o estornuda, ¿no? O que bota los esputos, ¿no? En una flema al suelo, estos fácilmente al ser desecados por el sol, son impulsados por el aire y lo terminamos inhalando. Eso obliga a que todos tenemos como hoy día, ¿no? Taparnos la boca con un antebrazo al toser, al estornudar o al hablar. No hay que escupir en el suelo, hay que quitarnos esa mala costumbre de escupitajo al suelo. Y hay que tratar de asegurarse de que donde nosotros estamos estudiando o donde nosotros dormimos, ¿no? Nuestro ambiente tenga una buena ventilación con aire fresco, ¿no? Y esto de igual manera tiene que conservarse tanto en el hogar como en nuestro centro de trabajo. Esto tiene que tener como un refuerzo, lógicamente, la administración de una alimentación balanceada, ¿no? Y saber respetar los horarios. Ustedes tienen que tener presente esto de que hay que tener definitivamente lo que nosotros consideramos oportuno, oportuno de que no se disemine esta enfermedad, ¿no? Hay un tipo de enfermedad que es la multisistémica, ¿no? Que afecta varios órganos o la forma miliar, ¿no? Que toma ambos pulmones para poder definir todo relativo a lo que consideramos que es oportuno en la prevención de esta enfermedad. Muy bien. Dentro de ello, ¿qué cosa es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros? ¿Qué medidas de prevención para no enfermar de tuberculosis? Uno, decimos, ¿no? Ventilación natural de los ambientes donde estamos nosotros estudiando, trabajando. Segundo, que haya una iluminación con el sol solar para que ayude a ausentar, ¿no? O la replicación del Mycobacterium tuberculosis y no dejar de lado que la alimentación es importantísimo para poder desarrollar lo que nosotros consideramos una garantía necesaria para no enfermarnos de tuberculosis. Ahora, si por A o B motivo tenemos que hacer que esta enfermedad nos proteja en cierta manera, tenemos que tomar las medidas de bioseguridad, ¿no? Que es mediante el uso de una mascarilla, ¿no? Y una buena alimentación, ¿no? A veces hay personas que no son simpáticas en comer verduras, frutas, ¿no? Carne, pollo, que está caro, ¿no? Ahora con el virus del aviar, ¿no? Entonces la gente dice, no, voy a tener que mantenerme dentro de otro aspecto conjuntivo para poder hacer las cosas más naturales, ¿no? Ahora, esta es una preocupación siempre que dice, ¿la tuberculosis se cura? Sí, sí se cura en la universidad.
la tuberculosis, ¿no? Porque esta es una enfermedad curable y tratable. Y en el Perú el tratamiento es gratuito. A ver, perdón un ratito. Perdón. Bueno, estábamos hablando sobre la tuberculosis que si se cura, no, porque el tratamiento es gratuito y se exige que el personal lo administre directamente al paciente, observándolo, ¿no? Y que los tome, ¿no? Entonces, esta enfermedad lógicamente requiere que se tomen todos los medicamentos que se toman diariamente, ¿no? Y dentro de ello, la Organización Mundial de la Salud recomienda utilizar, ¿no? Como estrategia la administración supervisada de la medicación, ¿no? Y eso supone que el personal debe estar entrenado para hacer cumplir esta enfermedad. Si no, nos convertimos en una pandemia. Y esto lo tenemos claramente establecido, ¿no? Dentro de la ciudad, el Cerro San Cosme es una población, ¿no? Que todo ese distrito está el 90% de infectados, ¿no? Que en algún momento han hecho una enfermedad y han resultado siendo candidatos para considerarlo, ¿no? Un lugar de mucha emergencia, porque eso obliga necesariamente que hay que evitar que los pacientes no abandonen su tratamiento y que lo cumplan, ¿no? De tal manera que la medida tiene que lograrse a través de ellos la curación. Ahora, para el tratamiento, no tenemos que ver que lo que tenemos que lograr nosotros es de que estos grupos sean eficaces, sean potentes y que tengan efectos tóxicos, ¿no? Entonces, esto está en función a que la dosis está dada a través del peso del paciente y se da solamente una vez por la mañana y en ayunas. Eso es la forma como se debe completar el tratamiento, ¿no? Vean ahí las gráficas como el personal de salud está mirando que el paciente se lo lleve a la boca, no que solamente se le entregue a él, sino que el personal de salud tiene que estar debidamente observador para tratar de que se cumpla, ¿no? Y con ello controlar este tipo de enfermedades. No sin antes dejar claramente establecido de que cuando nosotros tenemos que tener mucho cuidado es que todo paciente que inicie tratamiento no debe abandonarlo para que esto no se convierta en una recaída y esto nos obligue a llevar a un fracaso del tratamiento. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta porque realmente nos obliga necesariamente a poner todo de nuestra parte para poder desarrollar lo que nosotros consideramos oportuno, la prevención de ese tipo de enfermedades. Si bien es cierto, no, estos productos que realmente se dan para la tuberculosis se hace de tal manera que todos los pacientes cumplan, ¿no? Cumplan con el cumplimiento, ¿no? De administrar este tratamiento que los va a llevar a que a través de las radiografías de control y las pruebas
le esputo, ¿no? Y ver la sensibilidad si está mejorando. Se supone que en 30 días ya debe estar resuelto, ¿no? Debe haberse negativizado la presencia del bacilo de Koch en el esputo, ¿no? Y el tratamiento, lógicamente, ya se va realizando cada vez en sitios más especializados, en donde hay mucho control. La tuberculosis casi no se hospitaliza, ¿no? Pero cuando ya está asociado, cuando ya tiene graves complicaciones como las bronquiectasias, lógicamente estas rápidamente se infectan y lo hacen que la enfermedad se perdure de tal manera que se disemine de tal forma que se hace sistémico y esto crea un riesgo para la salud de los pacientes. El compromiso es de que el personal de salud, ¿no? A través de sus medios de difusión, ¿no? Pueden ser escritos o el trabajo permanente, hacer que estos pacientes tengan el control necesario para que no vuelvan a infectar a otras personas. Muy bien, eso es lo relacionado a lo que teníamos que ver el día de hoy. Ya, yo quería hacer 2 clases, pero me van a disculpar, no puedo, todavía estoy con un poquito mal de la garganta. Ya, chicos. Por favor, el día de mañana continuamos con el tema que nos toca. Creo le toca a